Mis hermanitos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí en casa relajadito y es cuando me permito o tengo la manera de hacer estos videos un poco más preparaditos que lo que es estar afuera en la carretera o en el camión. Vean, les cuento sobre las cámaras de Garmin. Pasó lo siguiente. Yo siempre he recomendado el uso de las cámaras. Muy importante que en los camiones tengamos nuestra cámara de seguridad, nuestra dashcam, cámara de seguridad que está grabando 24 horas al día, 7 días a la semana. A pesar de ser una cámara tan pequeñita, tiene una carga de trabajo muy grande y hace muy buen trabajo. Es un respaldo que tenemos en el caso de que estemos durmiendo, hay algún accidente, alguien nos pegue, nunca se sabe qué puede pasar. Así que es bien importante tener estas cámaras. Hace unas 4 semanas, ya va a ser el mes más o menos si no estoy mal, yo descargué unos archivos de la cámara que tengo en el camión y me di cuenta de que tenía un fallo la cámara. A ver, hay 4 datos sumamente importantes. Ustedes vieron ese video de la gente que se nos cruza por ahí de mala manera. Hay 4 datos sumamente importantes que nos da estas cámaras: fecha, hora, coordenadas y la velocidad a la cual íbamos. Es muy importante. Si un día te van a meter una multa por exceso de velocidad y tú no ibas a exceso de velocidad, tú tienes cómo demostrar con esa cámara de que no ibas a exceso de velocidad y te pueden quitar esa multa en el caso de un juicio, que haya que ir a la corte. Cualquier eventualidad, Dios no lo permita, que tengamos, la cámara de seguridad da muy buen respaldo. Yo tengo 2 tipos de cámaras en el camión. Esta, la Garmin, que me parece la mejor porque tienes las imágenes al momento, funcionan muy bien, funcionan 24 horas, 7 días a la semana. Me parece mucho mejor que la otra, que es la de Keep Trucking, que es una cámara que me ofrecieron cuando adquirí el libro electrónico y dije vamos a probarla, pero no la recomiendo. Es una cámara que no graba todo el tiempo. Para bajar las imágenes es un problema porque hay que localizar exactamente cuándo fue, en qué momento a qué momento, buscar ahí en un mapa que te dan y después pedir que te manden el archivo, es un problema. Prefiero mucho más estas cámaras. Entonces, como les decía, cuando traje esas cámaras para descargar estos videos, me di cuenta de que a partir de como de agosto más o menos, que era algo que yo no había visto porque no había bajado videos, hay que estar más pendiente de eso, que en agosto más o menos esta cámara dejó de grabar las coordenadas y la velocidad a la cual iba, que me parecen 2 datos muy importantes. Solamente estaba grabando fecha y hora. Vine a casa, la probé, la reseteé, la formateé, le actualicé el software, le actualicé firmware, todo, y la cámara seguía dando ese problema. Me fijé en la que tengo en el carro, que es exactamente, la del carro es la 65W, la que tengo en el camión es la 66W. La diferencia es que una graba 1080, la otra 2.7, es básicamente la diferencia, pero las 2 cámaras graban muy bien. Me fijé en la del carro y vi que tenía el mismo problema. No me estaba grabando ni las coordenadas ni la velocidad a la cual iba. ¿Por qué es importante tener uno en el carro también? Porque solamente tenemos una licencia. Cualquier accidente o cualquier infracción en nuestro carro nos afecta a esa única licencia. Es decir, que por una infracción en nuestro carro, el seguro del camión te puede salir más caro. O por una infracción en nuestro carro, el récord de conductor comercial se puede dañar. Entonces hay que cuidar mucho, por eso tengo uno en el carro y uno en el camión. Al ver que las 2 cámaras tenían el mismo problema, también les cambié la tarjeta de memoria, les hice reset, les hice formateo, todo, y seguían con el mismo inconveniente. Me imagino que es algo del software, no sé qué pasó exactamente. Entonces contacté a Garmin. Son cámaras que ya no están en garantía porque una tiene 3 años, la otra tiene 1 año y medio. Sí. Creo que fue en junio del año pasado, si no estoy mal, que la compré, junio, julio. Entonces ya no tienen garantía. Pero Garmin tiene muy buen soporte, muy buena garantía, muy buena respuesta para el cliente. Por eso yo sigo siempre recomendando los productos de Garmin. Las cámaras y los GPS, que también me han preguntado mucho por ahí por el OTR 1000. Entonces, de todas, de las cámaras, de los GPS, de todo tengo videos en el canal, échenle un vistacito un poquito para atrás. ¿Qué pasó con estas cámaras? Que hoy recibí unas cámaras, ahorita que estaba en el viaje, recibí estas 2 cámaras. Obviamente son cámaras, ¿cómo se dice? Reformadas, o sea que les llegaron a ellos, alguien más se las devolvió, o no sé qué pasó con estas cámaras, pero obviamente ya pasó por mano de ellos, ya están arregladas, ya están actualizadas para trabajar y ya están funcionando bien, en teoría.
Entonces, cuando yo llamo y les digo de esas dos cámaras que no me están grabando ni las coordenadas ni la velocidad, entonces me dicen, tienes que tratar de resetearlas, ya lo hice. Tienes que actualizar el software, ya lo hice. Tienes que activar la función para que te grabe las coordenadas y la velocidad, ya lo hice. Ellos van a tratar de descartar de que tú no hayas hecho nada incorrecto. Tienes que cambiarle la tarjeta de memoria, ya lo hice. Entonces tienes que hacer todos estos procedimientos que estén en tus manos. Ellos lo que quieren es que tú ya hayas descartado todos esos procedimientos, que sí lo hayas hecho y que realmente sea un error que la cámara no estaba funcionando. Y me las cambiaron. Me dijeron, ok, mándala y te vamos a mandar unas nuevas. Ellos te dicen unas nuevas, pero en realidad son este tipo de cámaras que están reformadas, como les decía. Pero ellos van a correr con todos los gastos. Ellos te van a mandar la guía para que tú las mandes por correo. Tú no tienes que pagar absolutamente nada, que me pareció muy bien. Y te mandan la guía, tú la imprimes, así como te las están mandando, también te recomiendo que las devuelvas, mételas en una bolsita de estas de burbujas o en algo, protégelas bien y las mandas en una cajita, en un sobrecito, con la guía. Ellos van a pagar el envío y todo. Y ya me llegaron, obviamente, pues como les decía, esto tiene que estar, estas son usadas, ¿no? No son nuevas, pero pues obviamente, vamos a sacar esto de aquí. Obviamente son cámaras que sí están funcionando. Este incluso trae un plastiquito aquí. Obviamente son cámaras que sí tienen que estar funcionando bien. A ver si me mandaron las mismas, porque esta es la 65W y esta es la 66W. Correcto, están bien. Entonces, al momento de tú mandar las cámaras, la 66W la que tengo en el camión, la 65 la tengo en mi carro, en mi camioneta. Al momento de mandar las cámaras, nunca mandes accesorios, nunca mandes estos, que son con los que los cuelgo en el vidrio. Nunca mandes las tarjetas de memoria, que son estas SanDisk de 128 GB de clase 3. Yo las tengo aquí para protegerlas, pero en realidad solamente, bueno, se las voy a poner de una vez. Estaba una aquí, al revés, perdón. Y la otra la vamos a poner aquí. 128 GB que te da más o menos unas 14, 16 horas de grabación. Y cuando se cumplen esas horas, ella va a ir grabando lo más nuevo, va borrando lo más viejo y te va grabando lo más nuevo, va sobreescribiendo. Y estos son los accesorios que los tengo para colgarlos en el cristal. Aquí va uno y aquí va el otro. Pero como les digo, nunca manden accesorios, nunca manden cables, cargadores, tarjetas de memoria, esos nunca los manden porque, perdón, es así y la otra va así. Ok. La base ya la tengo puesta en los cristales del camión y de mi camioneta, ya está puesta. Esto es magnético, simplemente llegas y ¡pam!, la enganchas ahí. No manden cables, no manden accesorios, no manden nada, solamente las cámaras. Ellos las recibieron. El proceso completo se demoró más o menos 12 días. De lo que yo las mandé como el 8 y el día 20 estaban llegando estas cámaras, más o menos como unos 12 días en lo que ellos las reciben y te envían las nuevas. 11 días en realidad. Entonces, como les digo, las van a cambiar. Garmin tiene muy buena respuesta, y esto es porque mucha gente me preguntó, oye, yo tengo el mismo problema, o a veces no sabes cómo, o dices, no, ya se dañó, voy a comprar otra. No, Garmin sigue respondiendo por estas cámaras. Déjenme mostrarles el proceso de cómo hice para contactarlos a ello. Entonces, primero que todo, déjenme poner por aquí, vamos a grabar esta pantalla. Ok, entonces lo que vamos a hacer es abrir aquí el navegador. En este caso vamos a abrir Safari y vamos a ir a garmin.com. Ahí está, garmin.com. Esta es la página de Garmin en Estados Unidos. Obviamente yo estoy aquí en Estados Unidos. Entonces, aquí está, por ejemplo, en mi cuenta. Aquí está mi cuenta. Aquí están mis datos personales. Está la dirección ya actualizada. No sé si ustedes recordarán que yo vivo en esta casa hace más o menos, va a ser 11 meses. Ahorita en diciembre hacemos el año. Entonces, es importante que actualices tu dirección, porque ellos no te van a decir dónde te la voy a mandar, sino que te mandamos una de reemplazo y te la van a mandar a la dirección que tienes registrada. También es importante que tengas registradas tus cámaras. Mira, por ejemplo, todo lo que compres de ellos. Por ejemplo, aquí en perfil, aquí en productos,
están los productos que yo tengo registrado. Aquí hay un GPS, que estos GPS de montaña, aquí hay una de las cámaras, aquí hay otra cámara y aquí está el GPS, el OTR 1000. Entonces, cada vez que necesites algo de estas, con cualquier producto que tengas registrado, te puedes ir aquí a ayuda con el producto. Por ejemplo, si yo me voy aquí, ayuda con este producto, él me saca el OTR 1000, que es el GPS que yo tengo registrado, y me dice, ok, ¿qué tipo de ayudas? Tenemos todas estas ayudas que tú puedes con el equipo. A veces cuando tienes configuración, perdí el manual, no sé cómo hacer esto, aquí está. En mi canal también hay varios videos sobre ese GPS. Aquí están los manuales, por ejemplo, y aquí hay uno que dice publicaciones en todos los lenguajes. A ver, no lo puedo resaltar. Aquí, ver publicaciones en todos los lenguajes. Si te vienes aquí, por aquí está el español. Y aquí puede haber español, español, se me pasó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tienes que estar. Español aquí, míralo. Manual del usuario. Entonces aquí vas a encontrar el manual del usuario de ese GPS. Mira, dice DZL, el OTR 800 y el OTR 1000. Para los que me han preguntado cuál es la diferencia entre esos dos. Oye, ¿cuál es la diferencia entre el OTR 800 y el 1000? Básicamente es el tamaño de la pantalla. El procesador es prácticamente el mismo, funcionan igual, responden igual, básicamente es el tamaño de la pantalla. Yo utilizo el OTR 1000, me gusta, pero cualquiera de los dos es válido. En la descripción del video están los links por si te interesa comprar ese GPS y también me das una ayuda ahí con el canal. Entonces, vamos aquí a lo que nos importa. Decíamos, Garmin. Entonces, primero siempre registrar, a ver, por aquí, déjeme me devuelvo. Primero siempre registrar todo lo que compres, todos los productos que compres. En el caso de la garantía es mucho más fácil pedir una garantía, pedir un reemplazo si tu equipo está registrado. Déjeme volver aquí. Ok, aquí. Garmin. Entonces aquí, si no tienes la cuenta, aquí está el muñequito este para que te firmes, para que abras una cuenta y para que registres tus productos. Por aquí. Aquí en soporte, aquí hay una línea, un icono, un botón que se llama soporte, support. Vamos aquí y vamos a centro de soporte. Aquí está por donde vas a pedir que te cambien las cámaras o que te ayuden con algo que tú no puedes solucionar, o ahí vas a poder hablar con alguien. Aquí dice con qué equipo quieres. Si tú le pones aquí el nombre del equipo o el serial del equipo que tienes, se lo pones aquí en esta primera parte, te va a llevar a donde yo ya te mostré, que te van a simplemente a mostrar los manuales y a decir los software, y si lo quieres actualizar, ahí no vas a poder contactar a nadie. Entonces tienes que buscar, lo primero que tienes que buscar es aquí un botón que se llama contactar el soporte. Contact support. Perdón por mi inglés malo, ya saben que no lo hablo bien. Ok, entonces, aquí cuando ya te aparecen estas dos personas es porque tú ya vas a poder hablar con alguien. Aquí, por ejemplo, yo digo, la 65W, digamos. Entonces Garmin me dice, tengo todos estos productos que contienen 65W, ¿cuál es el tuyo? Yo los busco acá y aquí está Garmin Dashcam 65W. La elijo y ellos me llevan nuevamente aquí, donde están los manuales, pero ya me aparece aquí este botón que dice, consúltanos o contáctanos para más ayuda. Puede ser por chat, puede ser llamada o puede ser un email. El email yo creo que se tarda un poquito más, es un poquito más engorroso y te van a decir, haz esto y tú le vas a responder, ya lo hice, y te van a responder otra cosa, es más engorroso. La llamada, si tú hablas inglés, si tú hablas perfecto inglés, si tú hablas bien, si te van a entender, los vas a entender, puedes llamarlos directamente, ahí hay un número de teléfono en el cual llamar. Pero para mí lo más cómodo, al no hablar el inglés, pero más o menos escribiendo me defiendo, y si no puedo utilizar un traductor, es por el icono de chat. Por chat, no le voy a dar ahorita para no hacerle perder el tiempo a nadie porque inmediatamente te responden, la respuesta es muy buena, pero por ahí tú vas a poder hablar con esa persona. Y le vas a decir, mira, tengo este problema con esta cámara o con este GPS o con lo que sea. Te va a decir, haz un reset. Van a tratar de que tú hagas todas las cosas para descartar que no está en tus manos o que no es un error de configuración. Ya lo hice, les explicas y al final te van a decir, ok, mándame las cámaras o mándame el GPS o lo que sea, te lo vamos a cambiar y te vamos a dar una garantía por productos que ya pasaron. Uno pasó 3 años de tenerlo y el otro llevaba año y medio más o menos.
Entonces me parece muy buena la respuesta y se agradece mucho la respuesta de Garmin. Son productos que sigo recomendando, que funcionan muy bien y que seguiré recomendando. Y como les digo, ya hay varios videos en el canal sobre estos productos. Y por ahora nada más, mis hermanitos, eso era lo que les quería comentar. Si tienen algún problema ahí con su cámara y realmente no lo han podido solucionar, contacten el servicio de Garmin, que ellos les van a ayudar y les van a responder. Estas dos cámaras pues ya están listas, como les decía, una para el camión, otra para la camioneta, y así estamos bien seguros de que en caso de que suceda alguna eventualidad, esperemos que nunca suceda, pero si sucede, pues tengamos una prueba o estemos un poquito más cubiertos en caso de que tengamos que ir a una corte o a un juicio o a liberar algún tipo de responsabilidad. Como siempre, gracias por ver este video, mis hermanos, espero les haya servido, les haya aportado algo. Y ahí estamos en contacto. Cuídense mucho, suscríbanse, denle like, comenten. Dios me los bendiga. Nos vemos a la siguiente. Bye bye.